Hola, soy Andrea Chávez y les doy la bienvenida a nuestra primera sesión explicativa de nuestro taller Hablemos de Sexualidad. Hoy estaremos hablando sobre el tema de la violencia. La violencia es algo que siempre ha estado presente en la vida y que siempre se está intentando combatir. Esto es porque se da de muchas maneras y a través de distintas situaciones que en ocasiones las personas no reconocen o no pueden dimensionar los daños que esta genera. Hoy revisaremos 4 tipos de violencia que son los más frecuentes y estos son la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual y la violencia económica. Se debe recalcar que existen muchos tipos de violencia, además de las que estamos por compartir. Entonces, nosotros les invitamos a que investiguen cuáles son y cómo pueden prevenirlos. Hola, mi nombre es Judith y yo les voy a hablar sobre la violencia psicológica, qué es y algunos ejemplos de esta. Para iniciar hablaremos de la violencia psicológica dentro del noviazgo. Esta es aquella que se realiza sin el contacto físico. La violencia psicológica se puede dar por una o más personas y regularmente es verbal con la intención de menospreciar o humillar. Aunque esta violencia no sea fácil de apreciar, puede dejar daños en la personalidad del afectado y en algunos casos la violencia verbal se toma como complemento en la violencia física, sexual, etc. La violencia psicológica se puede manifestar en amenazas si tu pareja te prohíbe llevar a cabo actos de tu gusto diciéndote que dará fin a la relación, chantaje, al pedirte que te alejes de seres queridos o personas de tu círculo social, haciéndote creer que esto daña la relación. Y control de la imagen, cuando constantemente pide que cambies tu forma de vestir, diciendo que es para evitar sus celos o haciendo comentarios respecto a tu apariencia. Hola, yo soy Romina y retomaré la violencia psicológica hablando de las consecuencias que puede tener y cómo se puede prevenir. La violencia psicológica puede traer con ella varias consecuencias en la personalidad o mentalidad del afectado dentro de la relación. Esta violencia se puede presentar con algunos síntomas tanto físicos como emocionales, tales como la ansiedad, la baja autoestima, aislamiento social, sentimientos de culpa, diarrea, dolores de cabeza o vómito. La violencia psicológica es un poco complicada de prevenir, sin embargo, se pueden implementar acciones para que se pueda detectar. Es importante saber qué conductas tienen normalizadas en su vida. Lo recomendable es llevar una relación a base de respeto y desde un principio compartir constantemente sus emociones con la pareja. También es importante que se logre identificar cuando están siendo víctimas de violencia psicológica para que la puedan detener y evitar que pase a mayores. Hola, ¿qué tal? Yo soy Joyce Berumen y a continuación les hablaré y explicaré un poco sobre la violencia física, sobre qué es, unos ejemplos de estas y el cómo podemos prevenirlo. Entonces, ¿qué es la violencia física? Pues según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la define como cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar alguna lesión, ya sea interna, externa o ambas. Entonces, teniendo en cuenta la definición anterior, podemos decir que, por lo tanto, la violencia física es aquella acción que realiza una persona hacia otra, la cual le puede causar un daño directo a su integridad, es decir, a su cuerpo, y es realizada de manera intencionada. Pero en esta ocasión nos enfocaremos un poco más a esa violencia física que suele disfrazarse en juegos, carrillas o curas, que normalmente, o más bien es más normalmente vista en relaciones tanto de amistad como de pareja. Como se muestra en la pantalla, los ejemplos pueden venir desde pellizcos, pequeños golpes, el empujar, el agarrar o apretar a alguien con fuerza o el patear. Todos estos siempre disfrazados o justificados con un lo hice de juego o con un no lo quise hacer con una mala intención. Pero las personas solemos identificar o percibir cuando estas acciones físicas suelen propasarse o ya llegan a causar un daño mayor, por lo que obviamente es recomendable el saber detectar cuando una persona ya es una persona muy violenta o con problemas de agresión. Con lo previo explicado,
Podemos decir entonces que cualquier tipo de agresión directa que deje algún daño notorio en el cuerpo del individuo es violencia física, y muchas veces es muy complicado el prevenirla, ya que este puede depender del contexto, de la situación y del tipo del contacto que exista. Una forma de prevenir este tipo de situaciones sería el cortar relación directamente con personas que son agresoras y muy violentas. O si bien convivimos o nos relacionamos con una persona que llegue a tener este tipo de comportamientos, hablar con él, expresarle nuestro sentir y el que está mal, pues las acciones que éste ocasiona. Ya si esta persona decide no cambiar, de igual manera alejarnos y cortar pues relación con este. Si en la familia se ve también algún tipo de violencia física, lo mejor y lo necesario sería el buscar ayuda con algunos otros familiares o inclusive con las autoridades. Hola, yo soy Andrea Magali Chávez Rodríguez y en un momentito más voy a estar compartiendo con ustedes información acerca del tema de violencia sexual, el cual pues es muy importante que ustedes sepan al respecto, ya que este tipo de violencia puede afectar a cualquier persona dentro de cualquier ámbito y bajo cualquier circunstancia. Cuando existe una relación de noviazgo, muchas veces se asume que por el hecho de estar juntos tienen acceso libre al contacto físico, como besos, caricias, el tener relaciones sexuales y todo esto sin el consentimiento de ambas partes. Sin embargo, cualquier acto de este tipo que sea en contra de la voluntad de alguna de las dos personas es violencia sexual. Este tipo de violencia puede darse mediante el contacto físico. Por ejemplo, si tu pareja toca o frota alguna parte de tu cuerpo de manera sexual y sin tu consentimiento, ya sea por encima o por debajo de la ropa. También puede presentarse sin contacto físico, por ejemplo, cuando se te obliga a ver imágenes o actos sexuales. Y también podría darse la violencia sexual de manera verbal. Por ejemplo, si tu pareja hace insinuaciones sexuales, comentarios sobre su intimidad sexual, ya sea en persona, por teléfono, redes sociales, etc. Las personas que son víctimas de este tipo de violencia pueden sufrir consecuencias conductuales, sociales y de salud mental. Por ejemplo, presentar comportamientos de alto riesgo, presentar depresión y ansiedad y también estrés postraumático. Lo ideal para prevenir la violencia sexual en una pareja sería hablar abiertamente sobre las intenciones, estableciendo límites y acuerdos que permitan llevar la relación de manera sana y sin ningún tipo de abuso. Sin embargo, dentro y fuera de una relación de pareja, pueden intervenir distintos factores, ya sean educativos, de salud o hasta de justicia penal, que ayudan a prevenir o a combatir la violencia sexual. Hola, yo soy Miguel Fan y les voy a presentar el tema de la violencia económica. Para empezar, se preguntarán qué es la violencia económica. Y esta es cuando ocurre una retención, robo o restricción de los recursos económicos de una persona a otra. Y esto suele ocurrir más en el ámbito familiar que en el ámbito social, es decir, con la familia y en el trabajo. Y para que esto quede más claro, les presentaré 3 ejemplos en donde se aplica dicha violencia. La primera sería el monopolio económico. Esto ocurre cuando una única persona administra todo el dinero de la familia, ya sea el padre o la madre, y pues restringe lo que se puede gastar y lo que se usa. Y no se puede hacer ningún gasto sin su autorización, a pesar de que ese dinero lo haya conseguido con esfuerzo la otra persona. Otro ejemplo es la información bancaria compartida. Esto se ocurre cuando se le piden los datos personales a la otra persona para poder hacer uso de sus tarjetas y de sus recursos económicos, sin importarle que no sea su dinero y que la otra persona muchas veces no esté de acuerdo con dichos gastos. Y por último, los gastos innecesarios. Hay ocasiones en las que en una pareja trabajan ambos y se dividen los gastos, pero con el inconveniente de que uno de los dos, casi siempre la mujer, debe de destinar su dinero para el cuidado y el beneficio de ambos, como la adquisición de alimentos, prendas, etc., mientras que el otro usa su dinero con cierta libertad, aportando muchas veces una mínima cantidad a dichos gastos. Por lo tanto, se usa ese dinero de forma innecesaria en fiestas o compras de no utilidad, restringiendo el gasto a la otra persona injustamente. Ya que revisamos los ejemplos,
puede que más de uno nos resulte familiar, ya que son conductas que están normalizadas en cierto sentido, y una forma de prevenirlas sería el de llegar a un acuerdo mutuo en la relación sobre en qué se irá destinando el sueldo de ambos en caso de que los dos trabajen, y dividirse los recibos básicos como el del agua, la luz, el internet y el gas. De esta forma se llegará a un acuerdo sobre los posibles gastos no básicos al que se destinará el dinero, esto con la finalidad de que ambas partes sean conscientes de qué gastos se pueden hacer y cuáles no, para así evitar que se haya esa limitación y que se requiera controlar al otro financieramente. Y por supuesto, en caso de no respetar estos acuerdos y se haga mal uso del dinero, se pueden poner sanciones dependiendo del nivel de gasto que se haya hecho, como por ejemplo el que tengan que limpiar y asear toda la casa, etc. Sanciones que no hagan uso de la violencia, pero que sean una compensación con el esfuerzo para que así se valore el dinero y no se esté gastando a la ligera. Recordemos que cualquier acto que interviene negativamente en la vida de alguna persona se le considera violencia. Esta puede darse de manera indirecta en algunos casos, por lo que puede resultar complicado entender o reconocer cuándo se está siendo víctima de ella. Si se busca que la violencia disminuya, es necesario que los jóvenes universitarios tengan conocimiento sobre qué es y cómo prevenirla. Recuerden que cualquier duda que tengan, escríbanla en los comentarios para que podamos resolverlas en el siguiente video. Recuerden que es muy importante informarse y no dejarse llevar por las malas influencias. Te invitamos a que asistas a nuestra próxima sesión, que será sobre las conductas y factores de riesgo. Abordaremos preguntas como ¿cómo sé que es una conducta de riesgo? ¿Cómo me puede afectar el dejarme llevar por la situación? ¿Qué hacer para evitar caer en estas prácticas peligrosas? Te agradecemos tu tiempo y atención. Muchas gracias por ver y te esperamos en nuestra próxima sesión.